vamos a ver algunos ajustes que tenemos que hacer antes de empezar a modelar. Tenéis que acostumbraros a modelar siempre en el origen de coordenadas. Siempre que empecéis a modelar cualquier objeto, si empezáis a modelarlo con una caja, pues la lleváis siempre al origen de coordenadas. Creáis la caja, W para la herramienta mover, botón derecho sobre estos campos de coordenadas que tenéis aquí abajo, en el centro de la pantalla. Con eso llevamos el pivot point del objeto al origen de coordenadas. Y es interesante mantenerlo ahí siempre que sea posible. Siempre que sea posible tenemos que intentar modelar con el pivot point en el origen de coordenadas e intentar no moverlo. También tenéis que pensar antes de empezar a modelar cuántos segmentos le vais a aplicar o le vais a dar a vuestra primitiva. Aquí tiene un segmento, pero podríamos darle 2, 2, 2, 2. Voy a pulsar F4 para que los veáis. 3 o 4. Esto dependerá del objeto que queréis modelar y de las divisiones que necesitéis para poder darle la forma. Podéis empezar con el número que queráis, pero siempre podéis añadir geometría más adelante y también podéis quitar. Lo vamos a ver enseguida. El color del wireframe. Esto es algo más bien una cuestión de gusto personal, pero yo suelo poner el color de wireframe, que es el color con el que aparece el objeto en el modo wireframe, que veis aquí. Este color lo podéis configurar aquí, al lado del nombre, en el panel modificar, tenéis aquí el nombre del objeto y a la derecha tenéis el color de wireframe. Hacéis clic en este botoncito, aparecerá este swatch de color y aquí seleccionáis el color. Si vosotros lo veis más claro con otro color, podéis poner otro color con el que os sintáis más a gusto modelando. Yo lo suelo poner en negro y desactivo Assign Random Colors para que no me seleccione un color aleatorio cada vez que creamos un objeto. Con este color negro no se puede modelar. Este es el color de wireframe. Lo que tenemos que asignar ahora es un material a este objeto para ver mejor el volumen. Ese material va a depender del motor de render con el que estéis trabajando. El motor de render lo asignáis en la ventana Render Setup o F10. Aquí tenéis la ventana Render Setup. Por defecto 3D Studio Max viene con el motor de render Scanline asignado. Lo tenéis aquí en Renderer y lo tenéis en Assign Renderer. Es preferible bajar aquí abajo para asignar el renderer, porque si solamente utilizáis este para cambiar a Arnold, que es lo que vamos a hacer ahora, no cambiaréis el Active Shade. Entonces, vais a la ventana Render Setup, en la pestaña Common, abajo del todo, en el Rollout Assign Renderer, tenéis las opciones para asignar el motor de render: Production, Material Editor y Active Shade. Tenéis que asignar en todas Arnold, que es el motor de render con el que vamos a trabajar, porque Scanline es un motor de render muy antiguo y no se utiliza. Arnold también aquí en Active Shade. Y para no tener que hacer esto cada vez, si lo dejáis así, cada vez que abréis 3D Studio Max vais a tener que hacer esto mismo para trabajar con Arnold. Para no tener que hacer eso, hacéis clic en Save as Defaults y ya está salvado este motor de render. Ya está salvado el motor de render Arnold por defecto para trabajar con 3D Studio Max. Con el motor de render Arnold, el material que vamos a utilizar para modelar es el material Standard Surface, que es el material insignia de Arnold. Si utilizásemos el motor de render Scanline
scanline. El material con el que trabajaríamos para modelar sería el material estándar, que es este material. Es un material muy simple, no es un material fotométrico, no cumple con ninguna de las leyes de la física. Por lo tanto, no es un material que nos interese y Scanline no es un motor de render que nos interese. Vamos a dejarlo todo en Arnold. Y voy a volver a hacer clic en Save as Defaults. Por lo tanto, motor de render Arnold, material Standard Surface. Este es el material más avanzado. Bueno, perdón, es un material muy avanzado y es el material de Arnold por defecto. Tiene otros materiales, pero este es el que se utiliza para prácticamente casi todo. Doble clic en el material. Aquí aparecen sus parámetros. Lo primero que tenéis que hacer es cambiar el nombre. Os tenéis que acostumbrar a renombrar todo. Modeling Material. Y para asignarlo al objeto tenéis que tener el objeto seleccionado, botón derecho sobre el nodo y hacéis clic en Assign Material to Selection. Este sería el objeto. Veis que cuando, dependiendo de la vista, dejo de ver las divisiones. Eso es porque este material por defecto tiene el especular al máximo. Si lo bajáis a 0, podréis verlo un poco más claro y si cambiáis el color a un gris, a un 40% gris aproximadamente, todavía lo veréis un poco mejor. Podréis ver perfectamente las líneas y también podréis verlo bien cuando no está seleccionado. Eso en cuanto a los ajustes del material. Motor de render Arnold, material Standard Surface, cambiáis el color y bajáis Specular, el valor de Specular, aquí en el grupo general lo bajáis a 0. Podéis hacer lo mismo con el material estándar de Scanline, pero es preferible que os acostumbréis a trabajar con Arnold desde el principio. El material estándar no lo vais a utilizar prácticamente en ninguna ocasión. Cuando empecemos a modelar, utilizaremos la técnica de modelado Edge Extrusion, utilizaremos los atajos de teclado y también utilizaremos herramientas del ribbon. El ribbon, si recordáis, estaba aquí en la barra de herramientas principal, Show Ribbon, y aparece aquí. Para utilizar el ribbon, el objeto tiene que estar seleccionado y, como veis, cuando lo selecciono no aparecen las herramientas porque se trata de una primitiva. Para poder utilizar el ribbon, este objeto tiene que ser Editable Poly. Eso lo podéis hacer aquí, Convert to Poly. Podéis aplicar el modificador Edit Poly desde aquí, desde el ribbon. Podéis aplicar el modificador Edit Poly desde desde la lista de modificadores. Edit Poly. Y podéis aplicar el modificador desde la lista sería lo mismo que hacer Apply Edit Poly Mod, aplicar el modificador Edit Poly, y Convert to Poly es lo mismo que hacer botón derecho, Convert to Editable Poly. Cualquiera de estas opciones os sirve para que aparezcan las herramientas del ribbon. No aparecerán si no estáis en Editable Poly o en Edit Poly. Estas herramientas, bueno, puede que vosotros no lo veáis así. Tenéis aquí un pequeño botón que os permite minimizarlo. Veis que cuando está minimizado, pues solamente aparecen las herramientas cuando pasáis el ratón por encima de los botones. Lo podéis tener así. O lo podéis tener así, maximizado todo el tiempo y con las herramientas todo el tiempo visibles. Dentro de
ribbon, las herramientas que aparecen desactivadas se activarán cuando entréis en alguno de los modos subobjeto. Por ejemplo, loop y ring, veis que al activar la herramienta edge se activan. Un loop es un conjunto de aristas que va alrededor del objeto. Podéis hacer doble clic en una arista o bien podéis hacer clic en una arista y seleccionar loop para seleccionar ese loop. Y ring es las aristas que van alrededor del objeto pero paralelas entre sí. Serían estas aristas. Esto sería en vertical y si seleccionáis esta arista y hacéis clic en ring, serán estas aristas de aquí las que seleccionéis. ¿De acuerdo? Ese es el ring. Para seleccionar el ring con un atajo de teclado tenéis que hacer clic en una arista, pulsar la tecla Shift y hacer clic en la arista adyacente. Por ejemplo, esta de aquí. Así podéis seleccionar un ring con atajo de teclado, sin tener que ir al ribbon para hacerlo. La técnica, vamos a empezar a ver la técnica Edge Extrusion. Para ello vamos a crear un plano. Voy a crear un plano en el origen de coordenadas. Aplicamos el material de modelado. Abro el editor de materiales con la tecla M. Asignar material to selection. Le podéis dar las divisiones que queráis. Vamos a poner solamente una de momento. Y ahora iremos creando más divisiones. Y vamos a darle unas dimensiones de 50 por 50, por ejemplo. Vamos a empezar con esto. Si queréis mantener la primitiva debajo, aplicáis Edit Poly. Y si no necesitáis mantenerla debajo, por ningún motivo, pues podéis convertir a Editable Poly. Desaparece la primitiva y tenemos un objeto Editable Poly. La técnica de modelado Edge Extrusion se basa en utilizar aristas o edges, moverlas y mover un edge o varios mientras se mantiene pulsada la tecla Shift. Pulsamos la tecla Shift, muevo y creamos un nuevo polígono. Shift, muevo hacia arriba, se genera otro polígono, Shift, mover y vamos generando polígonos. Esto lo podemos hacer con un polígono o con un conjunto con un edge o con varios. Si seleccionamos todo este loop, haciendo doble clic en una arista, mantengo pulsado Shift, muevo, genero otro grupo de polígonos. Esto lo podéis mover hacia arriba, hacia abajo. Podemos seguir generando geometría. Y así vamos generando la geometría que vayamos necesitando. Cuando tengamos la geometría generada, pues podemos aplicar un modificador Symmetry si estamos trabajando en la mitad del modelo, que es lo que se suele hacer. Se trabaja en la mitad del modelo y cuando está terminado el modelo se aplica un modificador Symmetry. Y ese modificador Symmetry se encarga de generar la otra mitad del modelo. Para aplicar el modificador Symmetry salgo del modo subobjeto, voy a la lista de modificadores y buscamos Symmetry. Aquí está. Y como veis puedo aplicarlo en los tres ejes. En X, en Y y en Z. En este caso lo vamos a aplicar en Y.
aparece un gizmo. Este modificador tiene un gizmo que se llama mirror, y ese gizmo aparece en donde tengamos el pivot. El pivot está en el origen de coordenadas, por lo tanto, este mirror aparecerá en el origen de coordenadas. Por eso es importante empezar a modelar siempre en el origen de coordenadas. Como veis, vamos aplicando modificadores. Ahora podríamos aplicar un modificador Turbo Smooth u OpenSubdiv para conseguir una geometría más suave. Al modificador Turbo Smooth se le pueden aplicar iteraciones y tendremos más geometría. Y podemos seguir modelando con los modificadores aplicados encima. Es decir, podéis seguir trabajando, generando geometría. Y estos modificadores se aplicarán al final. Para ver cómo queda el objeto con los modificadores aplicados estando en Editable Poly, es decir, si bajáis a este Editable Poly, lo que ocurre es que dejáis de ver el modificador Symmetry y el modificador Turbo Smooth, porque se aplican después. Si queréis verlos, estando en Editable Poly para poder seguir trabajando, tenéis que hacer clic en Show en Result o tecla D, que es el atajo de teclado que hemos asignado. Con la tecla D activamos Show en Result y podemos estar en el nivel del stack de modificadores Editable Poly, trabajando con estas aristas, pero puedo estar viendo el resultado final del objeto que estoy modelando. Podemos trabajar con aristas, podemos trabajar con vértices. Fijaos cómo se aplica tanto a la simetría como a Turbo Smooth. Podemos trabajar con polígonos. Los polígonos, los podéis ver, son estas líneas naranjas, es el objeto original. Y lo que vemos es el objeto con los modificadores aplicados. Una vez que hemos terminado de trabajar en nuestro modelo, podemos colapsar estos modificadores. Lo que os recomiendo es que no colapséis nunca Turbo Smooth a no ser que sea necesario. Turbo Smooth es el Turbo Smooth u OpenSubdiv. Voy a borrar Turbo Smooth y aplico OpenSubdiv. Veis que es parecido. OpenSubdiv es una actualización, es más avanzado que Turbo Smooth. Por lo tanto, cuando termináis de modelar, como iba diciendo, lo que tenéis que hacer es colapsar modificadores. Nunca vamos a colapsar OpenSubdiv porque nos va a generar toda esta geometría. Voy a hacer una copia de este objeto. En el original voy a borrar OpenSubdiv. Supongamos que hemos terminado el modelo. Esto es lo que queremos. Pero no podemos dejar la simetría. Es interesante colapsarla para seguir trabajando en otras áreas. Por ejemplo, si fuese un personaje, pues habría que hacer un skinning y no podemos dejar la simetría. Esto hay que colapsarlo. Para colapsarlo, botón derecho sobre el modificador, Collapse All o Collapse To. Le decimos que sí. Ya tenemos el modificador Symmetry colapsado en la geometría. Si hago lo mismo con OpenSubdiv aplicado, si colapsamos, lo que obtengo es una geometría mucho más densa. Tiene muchos más vértices, muchos más polígonos, es más difícil de trabajar. Lo que tenéis que hacer siempre es guardar Turbo Smooth para aplicarlo por encima de la geometría de trabajo.
esta es la geometría con la que trabajamos y este es nuestro resultado final. Pero siempre estará ese resultado final estará en el modificador TurboSmooth. Tened cuidado con eso y no colapséis nunca TurboSmooth ni OpenSUBDIF a no ser que sea realmente necesario, a no ser que queráis generar toda esta geometría para trabajar con ella. Hay ocasiones, por ejemplo, muchas veces crearemos una esfera a partir de una caja. Creamos una caja con un segmento, aplicamos el material de modelado, las mismas dimensiones en los tres ejes, 50 por 50 por 50. Y a esta caja lo que hacemos es aplicarle el modificador TurboSmooth para conseguir una esfera. Le damos un par de divisiones, perdón, un par de iteraciones. Y esto sí que nos interesa colapsarlo. Por lo tanto, convierto a Editable Poly. Podéis hacer clic y colapsar, o bien hacer clic con el botón derecho sobre la geometría y convertir a Editable Poly y obtenéis el mismo resultado. Ahora aplicamos un modificador Spherify. Veis que cambia ligeramente, es más esférico el objeto ahora. Y si queréis, si necesitáis más geometría o que la esfera sea más suave, podéis volver a aplicar TurboSmooth y para asegurar encima otro Spherify. Y esto es lo que podemos colapsar o convertir a Editable Poly. Colapsar todo o convertir a Editable Poly. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque esta esfera, la esfera primitiva, si os fijáis, tiene triángulos en los polos. En los dos polos tiene triángulos, mientras que esta que hemos creado a partir de una caja también es una esfera, con la ventaja de que esta esfera no tiene ningún triángulo, todos son quads. En esta esfera todos son polígonos de 4 lados o quads, mientras que en esta tenemos triángulos en los polos. Siempre que sea posible utilizaremos este tipo de esfera en lugar de la primitiva. Una esfera creada a partir de una caja.